Reflexiones desde mi ventana. Hemos estado estudiando la serie y demostrando por medio de las Escrituras que nuestra existencia fue planeada por Dios, que no somos producto de la casualidad, sino que Dios nos diseñó con un propósito, con un proyecto de vida. Hoy vamos a cerrar esta serie y vamos a mirar qué hacer en los momentos de desesperanza. Porque es cierto que Dios nos creó con propósito y que no somos producto de la casualidad. Pero atravesamos momentos tan difíciles en la vida que nos hacen dudar de nosotros mismos y que nos hacen pensar que todo llegó hasta allí. Y no es así. Entonces hoy vamos a mirar un personaje muy reconocido, que yo sé que ustedes y yo lo amamos mucho, que es David. Los altibajos en la vida de David. Y vamos a mirar en el segundo de Samuel. Y vamos a estar mirando también en el primer libro de Crónicas. Pero empecemos por el primer libro de Samuel. Primero de Samuel, capítulo 22, versículos 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Y entonces encontramos un momento muy difícil en la vida de David. Está pasando por un momento muy difícil, un momento que pensamos que nunca podía suceder, y de pronto el mismo David nunca pensó que iba a llegar un momento tan crucial en su vida, tan difícil como este. Y tenemos que hacer un recuento para ponerlo en contexto de la vida de David. ¿Cómo fue la vida de David? David en su adolescencia y su juventud la vivió detrás de las ovejas. Él fue el pastor de las ovejas, el muchacho que hacía los mandados. Me hace recordar esto en los pueblos. En los pueblos siempre había un muchacho que casi todo el mundo lo utilizaba para hacer los mandados. Mire, voy a hacer, no, ahí está el muchacho, ese mándelo. Venía el otro, no, ¿y quién me podrá hacer esto? Ese muchacho. Había un muchacho que le hacía los mandados a todo el mundo. Bueno, David, ahí lo tenían en su casa, era el que cuidaba las ovejas. Y cuando Dios mandó a Samuel a ungir el segundo rey de Israel, porque Saúl fue el primer rey de Israel, y cuando Saúl desobedeció a Dios, Dios decidió escoger otro rey, o ya había escogido otro rey, y mandó al profeta Samuel a la casa del papá de David, para que escogiera, porque él había escogido un rey, para que uniera uno de sus hijos. Y cuando Samuel fue, le reunieron todos los hijos, aparentemente todos los hijos, y Samuel quiso ungir a uno que le pareció atractivo, muy fuerte, un varón de guerra, y Dios le dijo: ese no es. Entonces el profeta le preguntó a Isaí, le dijo: bueno, ¿y estos son todos tus hijos? Dice: sí, pero de pronto se acordó, no, falta uno, el que está detrás de las ovejas. Y le dijo el profeta: bueno, tráelo porque ese es el que Dios escogió como rey. Total que lo trajeron y lo ungieron, pero él volvió nuevamente a cuidar sus ovejas y siguió su vida normal allí en la cotidianidad, cuidando sus ovejas. Allí él aprendió a adorar a Dios. Allí se formó como guerrero. Dios forjó el carácter en la vida de David. Y allí él se capacitó. Más adelante, él fue y sirvió al rey Saúl, porque el rey había sido desechado y un espíritu malo lo atormentaba. Y David enfrentó un demonio con su arpa y su adoración, y así le sirvió al rey. Después encontramos que enfrentó a Goliat. Después estuvo en el palacio del rey. Total que esa fue la época
dorada en la vida de David. Pero ¿qué pasó? Que de pronto el rey se levantó en contra de él, sintió celos de David. Y entonces David ahora empezó a ser un fugitivo, sentenciado a muerte. Y ser enemigo del rey en ese entonces era algo muy serio, porque era tener la vida en riesgo. Entonces David, lo encontramos aquí en este pasaje, que está encerrado en una cueva, allí. Y allí llega su familia, llegaron sus hermanos. ¿Por qué llegaron allí? No porque vinieran a ayudar a David, no, sino que es que la familia también corría peligros de muerte. Porque en ese entonces cuando el rey lo consideraba su enemigo, toda esa familia era enemiga. Y por lo general, estos monarcas le daban muerte no solamente a la persona que consideraban su enemigo, sino a toda la familia. Y es por eso que la familia de David también llega ahí donde él está en esa cueva a buscar auxilio, a buscar ayuda. Pero ¿quién más se le acercó a David? Se le juntaron otros hombres allí. ¿Y cuál era el perfil de esos hombres? Dice allí la palabra del Señor en este pasaje que acabamos de leer, que se le acercaron todos los afligidos de espíritu, todos los endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Imagínense, todos ellos, incluyendo a David, experimentaban un alto grado de depresión, porque estaban afligidos de espíritu, endeudados, y la amargura estaba en ellos. Todos estaban atravesando un momento muy difícil de su vida, como usted y yo nos ha tocado, y quizás a algunos no les ha tocado, pero lo que nos ha tocado pasar momentos difíciles en la vida, sabemos lo que esto significa. Entonces mire que aunque ellos estaban pasando por este momento tan crucial de su vida, este momento tan difícil, sobre todo David, después que él había experimentado una época dorada en el palacio del rey, teniendo el apoyo del rey, teniendo la aprobación de un pueblo, ahora es fugitivo, ahora está huyendo, ahora está en peligro de muerte, y todos los que se le acercaron a él también estaban en peligro de muerte. ¿Y qué podía hacer David con esto, con todas estas personas? Desde ese punto en que él se encontraba, brindarle protección a su familia, darle protección a su familia, no le era posible. Por eso lo llevó a Moab, los dejó allá con el rey. Y estos hombres que también estaban todos complicados, tenían la vida complicada, estos hombres fueron los que se unieron a David. Y mire qué importante es esto. Mire que no importa por dónde estemos atravesando, no importa qué ha pasado en nuestra vida, no importa en qué punto tan crucial estemos, en qué situación tan adversa estemos, porque hay momentos donde miramos para todos lados y parece que todas las esperanzas se pierden, todo es desfavorable, nada está a nuestro favor. Ese era el caso de David y de estos hombres. Pero ellos no se quedaron allí rendidos. Y esa es la invitación que les hago con este pasaje, que Dios nos hace con este pasaje, a no rendirnos. Siempre hay una salida, siempre hay una puerta de escape. Dios siempre nos ayudará. Él lo muestra así en las Escrituras. Siempre que hubo momentos difíciles, es más, en los momentos más difíciles, los hombres y las mujeres de Dios pudieron ver su gloria. Yo le llamo a eso tiempos propicios para ver la gloria del Señor. ¿Cuáles son los tiempos propicios para ver la gloria del Señor? Los tiempos donde hay mayor dificultad. Mire que cuando el pueblo venía de Egipto, cuando estaban frente al Mar Rojo y el ejército de Faraón detrás, que se los quería comer vivo a todos, allí Dios dividió el mar y ellos vieron un gran milagro. Y ahí vieron a sus enemigos sucumbir allí, ahogarse entre las aguas. Y así sucesivamente, eso lo vamos a encontrar a lo largo de las Sagradas Escrituras. A un Dios moviéndose a favor de alguien que se para y confía en Él, que no da por terminado su vida, su carrera, sino que cree que es una etapa de su vida sencillamente. Entonces es muy importante esto, entender que hay momentos difíciles. Así como hay momentos buenos, hay momentos muy difíciles. Pero si Dios está con nosotros, todo será posible. Total que tanto David como estos hombres, Dios les dio la victoria. Y podemos mirar en el primer libro de Crónicas, primero de Crónicas, capítulo 11, versículo 10. Versículo 10. Dice, estos son los principales de los valientes de David, que David tuvo.
y los que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Y el capítulo 12, versículo 1 dice, de este mismo libro de Primero de Crónicas, estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Y ahí va a decir a continuación los nombres. ¿Cómo se le llegó a conocer a estos hombres? Aquellos hombres afligidos de espíritu, endeudados y que se hallaban en amargura de espíritu. Es decir, que estaban experimentando un alto grado de depresión. ¿Cómo se le llegó a conocer a estos hombres? Como los valientes de David. Mire qué interesante. Por eso les animo. No importa por dónde estemos atravesando. No importa qué han dicho de nosotros. No importa qué tanto nos han cuestionado. Siempre hay una salida. Siempre hay una puerta de escape. Podemos seguir adelante. Podemos levantarnos de cualquier situación en la que nos encontremos. Porque Dios está con nosotros. Con Dios todo es posible. Sin Dios sí no le garantizo nada. Pero con Dios le garantizo todo. Porque para Él no hay nada imposible. Recordemos cuando el ángel se le acercó a María para hablarle acerca del Señor Jesucristo, que iba a ser madre de Jesús. Y ella dijo, pero ¿cómo será esto si no conozco varón? Y el ángel le dijo, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Entonces esa es la palabra que Dios tiene para nosotros. Nada hay imposible para Él. Con Dios todo es posible. Así que Él está con nosotros. Ya sabemos que Dios planeó nuestra existencia. Y si nosotros estamos atravesando por momentos difíciles, si alguien no tiene claro esto todavía, si alguien sigue pensando en la derrota, en el fracaso, sepa que hay un Dios que le ama. Nuestro Padre Celestial es el que ha entregado todo por nosotros porque nos ama en gran manera. Es un amor demostrado porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Romanos 5:8 dice, Dios ahí en su palabra dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, eso está claro. Así que es asunto de creerlo, es asunto de que usted y yo estemos seguros, estemos convencidos del amor de Dios y que nosotros podemos salir adelante, podemos seguir adelante, podemos vencer cualquier dificultad. Y por último, los dejo con esta frase que es de mi autoría. El fracaso y la derrota solo existen en la mente de alguien que está muy lejos de Dios y que no hace nada para realizar sus sueños. Reitero, esta es una frase de mi autoría y dice así. El fracaso y la derrota solo existen en la mente de alguien que está muy lejos de Dios y que no hace nada para realizar sus sueños. Dios se les bendiga grande y poderosamente. Disfruten de la bendición de Dios. Y no se dejen condicionar de nadie, porque Dios está por encima de todas las cosas y Él es su Padre Celestial. Dios les bendiga.